Amén. Puedes tomar asiento, gloria al Señor. Bienvenidos a Monte Sion, Almería, en esta mañana. Para nosotros es un gozo y un privilegio. Bienvenidos todos los que nos estéis visitando. Como siempre, pues un placer. Y la verdad es que estamos contentos, estamos gozosos de todo lo que el Señor está haciendo. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la pandemia, aún en medio de la enfermedad, vemos que el Señor es fiel y justo y vemos que el Señor está en control de todo. Amén. Y lo más importante es que Él cuida de cada uno de nosotros. Amén. Pues esta semana seguimos como dice, que la nueva normalidad. Seguimos en el horario normal de miércoles. Como saben, a las 9 estaremos en Oremos. Y el domingo, Dios mediante, nos volvemos a ver aquí. Creo que esta semana ya sí hay adolescentes, ¿verdad? No hay adolescentes todavía, así que hasta la siguiente, ¿vale? Y algo interesante para que tomen nota, este año Pico y Pala se transforma en escuela bíblica ya oficialmente y vamos a estar juntos con la Iglesia de Guatemala y con la Iglesia de Estados Unidos. Quiere decir que va a haber simultáneamente el curso que se esté dando aquí, se va a dar allá. Así que vamos a poder estar en una escuela bíblica online. Estamos viendo si lo vamos a hacer semipresencial o directamente online en casa para que lo puedas ver cuando quieras, para que puedas hacer tu tarea y realmente pues buscar más del Señor, estudiar más la palabra de una manera más profunda. Y este año va a haber 3 cursos que principalmente van a ser un estudio sobre los 3 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, que empezará el martes. Apunta esto porque cambia, es decir, sé que hemos estado, 11 años con Pico y Pala el jueves, pues cambia, ¿vale? Cambiamos a martes, por temas de horario y por temas de cuadre, sobre todo con América, así que serán los martes a las 9 de la noche el estreno, para que lo puedas ver en casa, ¿vale? Y ya nos plantearemos si lo abrimos aquí, pero como pronto, martes 9 de la noche, abriremos con los evangelios sinópticos, que se llama eso, es una comparación de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas. Si quieres aprender más del evangelio, pues estará muy bien. El siguiente curso ya será a partir del 6 de octubre y será el pastor Aarón y va a dar principios de fe. Con lo cual, igualmente, pues va a ser bomba, bomba, bomba. Y a partir de noviembre, Pastor Enrique va a estar dando acerca del perdón y el arrepentimiento. Así que yo creo que se viene una campaña muy interesante, muy bonita, en cuanto a esta nueva etapa de la Iglesia, y sobre todo porque, como dice aquí, la familia crece, ¿no? O sea que es algo que yo estoy contento y creo que es un desafío ver cómo el Señor pues va a trabajar a través de esto. Y bueno, también decir que a partir de esa semana empezamos también con la campaña Niño Navidad. Este año es un reto, y es un reto difícil porque, como sabéis, todavía no sabemos ni lo que va a pasar con los colegios. Así que no sé si ni siquiera es prudente recoger juguetes o cómo lo vamos a hacer, no lo sé. Pero sí tengo una cosa clara, y es que la Iglesia tiene que seguir sembrando, la Iglesia tiene que seguir recogiendo, la Iglesia tiene que seguir yendo a las misiones. Es decir, la Iglesia tiene un llamado misionero por encima de todas las cosas. Entonces, busquemos al Señor. Yo estoy orando, te pido que me ayudes a orar para que el Señor nos dé estrategia, nos dé las personas claves y nos dé los lugares, las cosas que el Señor puede hacer. Algo que tengo que anunciar, y es que, no sé si lo he dicho ya, creo que no. Mira, hay dos testimonios que para mí son brutales de Niño Navidad. El primero, una de las cajitas de Debbie llegó a Togo y uno de estos chicos pues la contactó para darle gracias y esto y lo otro. Bueno, estuvo empezando a tener contacto con nosotros, con el ministerio, y él empezó a tener ese fuego del Señor de querer abrir obra, y de hecho abrió un ministerio, Juventud para Cristo, se llama, y empezaron a predicar en Togo y Ghana. Pues te cuento algo, este chico va a ir a la escuela bíblica de Gales, nuestra escuela bíblica en Inglaterra, para formarse a partir de enero. Así que
Te digo más, el Señor le ha suplido billetes de avión, todo. Así que vemos la mano del Señor por ese lado. Y otro testimonio que quiero compartirte, nosotros el año pasado yo casi me fui triste. Me fui triste porque habíamos recogido simplemente 550 cajas, cuando normalmente estamos en 700, 800. Y yo me sentía, Señor, de alguna forma hemos fracasado, hemos fallado. Pero fíjate que en el último momento alguien contacta con nosotros de GAES audífonos, los audífonos y todos estos aparatillos para oír y tal. Y GAES Médica se llama. Y contactan con nosotros, los ponemos en contacto con el hermano José Pablo, que si os recordáis estuvo hace 2 años por aquí, y que pasa el tiempo muy rápido, por cierto. Y hablando, se han comprometido este año a hacer 1000 cajas en todos los centros médicos de audición de GAES. Y eso sale de Almería. Así que mira, hasta el último momento, no importa cuántas cajas entran aquí, cuentan las personas claves. Y nosotros podemos ser esa persona clave que es de bendición. Imagínate, 1000 niños. Es una pasada, ¿verdad? Que 1000 niños puedan recibir esa ofrenda de amor, puedan sentir el amor de Dios y puedan sentir que alguien se preocupa y alguien los ama, aunque no los conozca, pero así es Dios. Es decir, ese es un reflejo del amor de Dios hacia nuestra vida. Amén. O sea que démosle la gloria al Señor, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Y estamos felices de lo que el Señor hace. Ok, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo de la palabra en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, y te pido, Jesús, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento para recibirla y ponerla por obra. Y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, pues mira, en esta semana lo prometido es deuda. Y os dije, voy a hablar de la tsunamita, o la sulamita, como aparece en Cantar de los Cantares. Se cree que en ambos dos casos es la misma persona, ¿vale? No hay pruebas, porque no hay una constancia, pero sí la costumbre de que cuando un rey moría, digamos, la corte real, es decir, todo el séquito real, pasaba de un rey a otro. Con lo cual nos quedamos hace un par de semanas, cuando hablamos de cómo David conquistó y cómo David derrotó a todos los enemigos, la última batalla o la última historia que aparece de David antes de que muera, dice en Primera de Reyes que cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, tsunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Y eso para nosotros, lo empecé a explicar, que hablaba un poco de ese periodo de transición entre la era de la iglesia y el milenio. El reinado del rey David es un ejemplo del reinado de la iglesia, del tiempo de la iglesia, y el reinado del rey Salomón es un tipo del reinado milenial de Cristo Jesús aquí en la tierra. Es decir, todo lo que nosotros vamos a vivir de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, lo interesante de todo esto es ver cómo el Señor relata, a través del Espíritu Santo en la palabra, cómo el Señor relata estas cualidades. Estaban buscando una joven virgen. La iglesia, hay que decir que no conoció al Señor Jesús. Lo hemos oído, sabemos que está y que murió por nosotros, pero la iglesia no lo ha conocido. Con lo cual nosotros podemos ponernos en ese lugar de la tsunamita o la sulamita, como dice en Cantar de los Cantares. Cuando se mira Cantar de los Cantares, hay 3 maneras de verlo, 3 maneras de estudiarlo. Uno, que es el romance de Dios con el pueblo de Israel, o con su pueblo, y bueno, sería una relación aceptable. Hay quien dice que Cantar de los Cantares es la relación de Cristo con su iglesia, y también es aceptable, es decir, es una teoría bastante cierta, pero la que vamos a ver hoy concretamente es que Cristo Jesús tiene una relación personal contigo. Y nosotros muchas veces
nos vamos a encontrar en el lugar de esta tsunamita. Así que vamos a empezar. Realmente el libro de Cantar de los Cantares es difícil resumirlo en 30 minutos, que es lo que tengo, pero voy a hacer todo lo posible para que lo aprendas, para que lo entiendas y por lo menos que tengas una imagen bastante interesante de lo que relata el Cantar de los Cantares. Y lo primero que dice, y lo primero que relata a nivel, yo creo que reseñable e importante: mi amado es mío y yo soy su. Es nuestro Señor Jesús, pero fijaros que hace una frase que para mí es clave. Realmente el libro se reparte en 5 cantares. Salomón escribió 1005 cantares, pero solo 5 cantares concretamente están reflejados en la Biblia. Y se cree que solo esos 5 están inspirados como palabra profética de Dios. Entonces, estos últimos 5 de los que estamos hablando son realmente una alegoría o un ejemplo de esa relación personal que Dios va a tener con cada uno de nosotros. Entonces, aquí empieza cuando tú te enamoras del Señor, cuando tú vienes al conocimiento de Jesús y dices: el Señor es mío, el Señor es mi Salvador, Él ha perdonado mis pecados, lo amo. Pero hay un concepto de posesión, o hay un concepto de mío, 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 que es un poco lo que te quiero poner el ejemplo. Es cuando, por ejemplo, ahora tenemos a nuestros chiquitillos, ¿no? Tenemos a Emma, tenemos a Leti, tenemos a Cristina, y cuando Cristina crezca un poquito, lo siguiente va a ser: todo es mío. Cualquier cosa que haya, cualquier cosa que veas, va a ser mío. Y realmente entramos al principio de nuestra relación personal con el Señor, que Él es mi Señor y yo le alabo, y todo se hace con una facilidad. Me voy a la Biblia y todo se hace con mucha facilidad, me pongo a orar y wow, y todo es precioso, todo es perfecto. Pero hay un poco, aquí ya empieza, es decir, yo ya empiezo a ver cómo escribe: Él apacienta entre los lirios, Él me guarda, pero me guarda además en un campo donde hay flores, donde estoy bien cuidado, donde estoy realmente bien cuidado por el Señor. Pero empieza a revelar este poema, la primera parte y el primer lugar que se describe en Cantares, se llama la viña descuidada. Y la viña descuidada porque aunque nosotros llegamos a ese conocimiento del Señor y llegamos a tener esa experiencia personal con Él, nuestra vida en muchas de las áreas está desordenada, está con necesidad de que el Señor obre, de que su palabra la pongamos por obra. Necesitamos todavía conocer al Señor, necesitamos descubrir al Señor. Y este es un poco el mensaje que yo quiero compartirte hoy. Vamos a ver todo un viaje o todo un peregrinar de diferentes lugares, además de diferentes ambientes, porque en la viña descuidada hay algo que es muy interesante. Lo primero es que se desenvuelve en la noche. Estamos hablando que es de noche. Y esto ocupa del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 7. Y el primero se llama el primer amor renovado. Y es cuando tú te acercas al Señor. Has tenido esa experiencia personal con el Señor. Pero en la noche, quizás estás en tu cama o estás meditando en los caminos del Señor y te das cuenta que cuanto más te acercas al Señor, más indigno eres de Él. Es decir, fíjate lo que dice el cantar. Dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Y aquí está hablando precisamente lo que a cualquiera de nosotros nos hubiera pasado. Tengo afanes diarios, he estado muy ocupado. El sol me dio porque estaba ocupado. Y lo que tenía que haber hecho, lo que yo me tenía que haber guardado, lo que yo tenía que haber cuidado, lo descuidé. Y cuando te das cuenta de esto, cuando venimos al Señor, te das cuenta de cosas que dices: Señor, esto yo no lo hice bien. O tal cosa no era correcta que yo lo hubiera hecho, que lo hubiera hablado, que lo hubiera dicho. Quizá cuando dice: mi madre y los hijos de mi madre se iraron contra mí. A veces los hermanos, es divertido porque yo tengo muchos hermanos. Y muchas veces, aunque todos
tenemos la misma base de fe, pero las opiniones son diferentes. Y aquí lo que importa realmente es saber cuál es la perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Porque opiniones va a haber muchas, pero es diferente el saber la perfecta voluntad de Dios y diferenciar lo que son una opinión personal. Probablemente las circunstancias, como bien dice, son de estrés. Ahora las circunstancias son de que, bueno, tenemos una pandemia en la calle, no sabemos qué va a pasar mañana, ahora abren los colegios, no saben lo que es. Pero verdaderamente el Señor nos está llamando a nosotros a poner en orden primeramente nuestra vida, para poner en orden la relación personal con Dios. El Señor nos está llamando primeramente a guardar nuestra viña. El Señor nos está llamando a cuidar de nuestro propio testimonio. Y lo divertido de este proceso del primer amor es que aunque no lo parezca o no tiene mucho sentido, pero realmente sí que lo tiene. Porque fijaros que está hablando de la viña, está hablando de esa relación personal en mi vida, pero media vez tú empiezas a identificar estas cosas. Lo siguiente que pasa es que el Señor te lleva al desierto. Y en ese viaje al desierto, date cuenta que, ¿qué hizo el Señor con el pueblo de Egipto? Ayer me decía Pedro en una conversación que no predicara más de esto, que ya lo he repetido mucho. Pero es verdad, porque de alguna forma toda la palabra es una. El Señor salva a Israel de Egipto, la saca, la hace cruzar el Mar Rojo. ¿Y a dónde va? Al desierto. En el desierto su corazón iba a ser probado, su confianza, su fe, el amor de Dios iba a ser demostrado. Pero era necesario el proceso, era necesario el desierto. Y aquí tenemos una vez más revelado el plan de Dios con cada uno de nosotros. Estás en el jardín secreto, dice que mi amado me apacienta con los lirios, pero tu amado te dirige al desierto. Y en el desierto, estamos hablando de la etapa de Cantares 2:8 al 3 al 5. Fijaros lo que ocurre. Dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Y esto es algo que yo estaba meditándolo. Digo, y es que es cierto, es decir, el Señor te lleva al desierto. Y en el desierto, es desierto, es decir, hace calor, hace mucho calor de día, hace mucho frío de noche, no hay vegetación, no hay agua, y tienes que buscar. Tienes que buscar, es decir, no hay otra solución. Tienes que buscar la sombra, tienes que buscar refugio, tienes que buscar alimento, tienes que buscar agua. Y no queda de otra. Y puedes preguntar, como dice la tsunamita, puedes buscar en los que guardan la ciudad. Es decir, puedes buscar en un pastor, puedes buscar en un hermano que tenga cierta madurez en Cristo. Pero la realidad es que tú tienes que buscar al esposo. Tú tienes que buscar a Cristo. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo te puedo poner la mesa. Es decir, el Señor me ha llamado a que te ponga la mesa cada domingo, cada miércoles, cada día que nos juntamos para compartir la palabra, para compartir el pan de vida, para compartir el agua de vida. Pero honestamente, si vas comiendo de miércoles a domingo, en 3 semanas pasas hambre espiritual. Y si un niño no se alimenta correctamente, no crece correctamente. Es más, hay en todo este cantar, además hay un monte. Todos sabemos que Dios es un Dios de montañas. Y no solo que Dios es un Dios de montañas, sino que Dios quiere que subas más alto, que crezcas, que madures, que se ejercice tus músculos, es decir, que te pongas fuerte, que cobres visión. El otro día veía un programa de National Geographic y dejaban a 2 señores ahí en medio del desierto. Y me hizo gracia porque eran 2 estilos de supervivencia,
Pero el que sobrevivió hizo una cosa. Era muy parecido al desierto de Tabernas. ¿Y sabe lo que hizo? Lo primero, subió la montaña. Y dijo, si subo la montaña, desde arriba tendré la perspectiva y podré ver hacia dónde debo ir. Y yo dije, wow, es cierto. Si yo subo la montaña y me encuentro con Dios, yo voy a tener la perspectiva y voy a saber dónde voy a ir. Porque sé que Dios me va a hablar en la montaña. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo cada uno de los profetas de Dios? ¿Qué hizo David? Subía al monte de Sión. ¿Qué hizo cada vez que tenía que meterse en la presencia de Dios? Consultar al Señor. Y además, en este episodio hay un monte que se llama el monte de Beter. Y es el monte donde Abraham y Lot se separan. Y significa separación. Fijaros que dice en el 2:17, hasta que apunta el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo como al cervatillo sobre los montes de Beter. Y ese principio, todavía hay sombras en nuestras vidas, todavía hay cosas que hay que tratar, todavía hay algún pecado que está en algún lado de nuestra alma, de nuestra vida, que tiene que ser iluminado por la palabra de Cristo. Todavía tenemos que subir a esa montaña y ver y separarnos del pecado, porque el Señor quiere separarnos. Y tú dirás, pero pastor, pues si somos guays, somos cristianos. Sí, pero habrá compañías que no debes de tener. Habrá personas que no van a estar contigo. Dios a veces te va a sorprender esto, pero Dios tala. Y te digo una cosa, yo estoy el otro día orando, algo empezó a conmoverse dentro de mí. Y es que Dios me dijo algo, estoy talando mi iglesia. Y dije, me alegré de una cosa. Mira, esto lo cuento, yo tengo un pascuero delante de mi casa. Un pascuero de estos, pascuelo de flores rojas. Y normalmente el pascuelo es bastante grande, es decir, llega casi a la segunda planta de nuestro duple y el pascuelo es bastante grande. Y llegamos un día y casi lloro. Habían podado el pascuero que no le habían dejado ni una rama. Lo habían podado entero. Y créeme, fui a tocar a la vecina con las manos en la cabeza. ¿Qué habéis hecho con mi árbol? O sea, ¿qué has hecho con mi árbol? ¿Qué estás haciendo? Y me dijo, mira, vas a ver que cuando rebrote, cuando venga el renuevo, el árbol va a ser por lo menos una quinta parte más grande, porque era necesario que fuera talado. Y ahí me habla el Señor otra vez. Porque uno se carga, porque uno se angustia. Y estás viendo que hermanos no despiertan. Estás viendo que hay un clamor. Estamos viviendo en tiempos de preavivamiento. Estamos viendo que el Señor está tocando a la puerta y que diga, oye, que ten hambre y sed de justicia. Despierta, te estoy tocando a la puerta. Quiero hablar contigo, quiero sentarme contigo, quiero escucharte orar, quiero tener comunión contigo. Para más, Inri te da 3 meses que te encierras en casa donde no había nada que hacer. La primera semana teníamos muchas cosas que hacer, a la segunda ya no habían tantas. Y la tercera, más de uno se tiraba por el balcón. Pero es donde Dios estaba tratando con nosotros. Y ahí estaba revelando precisamente estas sombras. Y el Señor las estaba talando. Pam, pam, pam. ¿Para qué? Para que te pongas grande. Para que crezcas. Para que tu vida sea desarrollada, procesada. Pero por eso significa separación. Y no todo el mundo lo entiende esto. Pero media vez se da esa separación, vas al siguiente escenario, que es el huerto cerrado, que explica en Cantar de los Cantares. Es Cantares 3:6 y del 5 al 1. Es decir, todos estos capítulos. Y habla de la belleza de la esposa. Es decir, la belleza de la iglesia.
Fijaros cómo empieza, dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves de flores, aleñas y anerdos. Es decir, tus renuevos. Ha habido una tala, ha habido una separación, ha habido un proceso. Para que traigas el renuevo, para que traigas fruto. Dice aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano, levántate, Aquilón y Ben Austro. Es decir, el Señor está hablando de ese viento del Espíritu Santo que aviva y trae el fruto. Es tremendo. Pozo de aguas vivas, soplad en mi huerto, sopla en mi iglesia, sopla en la vida de mis hijos, despréndanse sus aromas y que venga Cristo a su huerto y coma del fruto de su iglesia. Mira, se me enchinan los pelos, pero esto es algo que Dios va a hacer y Dios está haciendo. Y te digo algo, en este nuevo escenario hay 3 montañas más. Y hay 3 montañas más donde Dios sigue tratando. Porque media vez subiste a la primera montaña, subiste a Betel y Dios te separó. Eso no se queda ahí. Y otra vez tienes que subir a la montaña. Y esa montaña está en Cantares 4.1 y es los montes de Galaad. ¿Y saben lo que pasa en los montes de Galaad? Que es donde se trasquilan, es donde o sea, cuando trasquilan una oveja no solo le quitan la lana, sino que para que la oveja esté sana, para que no tenga enfermedades, para que esté fuerte, la tienen que esquilar. Y el monte de Galaad habla de la sanidad. Y ese es el siguiente proceso que tú tienes que llegar. Si tú hoy te estás identificando, wow, David, yo la viña ya la tengo clara. Yo me veo más en el jardín secreto. Ok, te toca que Dios sane tu corazón. Te toca recostarte en las montañas de Galaad. Te toca dejar que Dios te esquile para quitarte todos los parásitos y que el Señor traiga sanidad a tu corazón. Que el pasado sea pasado, pero que puedas disfrutar y vivir el presente. Que puedas tener una vida cristiana triunfante, que es el llamado de la iglesia. El siguiente monte que se sube es el monte de la mirra. Fijaros que dice, 4:6, hasta que apunte el día, es decir, hasta que termine el día y huyan las sombras, es decir, hasta que la luz del Señor penetre en mi corazón y se vayan las sombras definitivas, iré al monte de la mansedumbre y al collado del incienso, es decir, la prueba de la fe. Pero es que la prueba de la fe, hermano, es tan necesaria, es tan buena, es tan oportuna, porque lo que hace realmente es producir fruto en tu vida. El desierto produce esa mansedumbre. En el desierto hay diferentes opiniones, pero oír la voz de Dios, subir a la montaña, es lo que te hace un cristiano diferente. Es lo que te hace dar fruto. Permitir que Dios te tale, permitir que Dios te procese, confiar en Dios de esa manera, es lo que te trae la sanidad. Y no hay otro camino. Y si quieres saber un poco a qué se corresponde, tienes ahí Cantares 4:13 y tienes Gálatas 5:22. Qué casualidad, cuadran todos. Granados, amor, frutos suaves, gozo, flores de aleña, paz, nardos, paciencia, azafrán, benignidad, caña aromática, bondad, canela, templanza, el incienso, en la fe, mirra y aloes, mansedumbre. Y tú dirás, la palabra es una. Los frutos del Espíritu, los frutos del huerto son uno. Amén. Por eso quiero que aprendas a tener la palabra útil, fácil. Que yo pueda coger el Antiguo Testamento y pueda coger el Evangelio de Jesús y pueda coger el Evangelio de Pablo, las epístolas de Pablo y saber manejarme en la Escritura. Tener entendimiento.
Fijaros que ya ha cambiado. Al principio decía, ¿qué decía la tsunamita? Mi amado es mío y yo soy suya. A ver. Siento que yo he ido muy rápido aquí. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios. Y ahora dice, escúchame bien, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Ya no es mi amado es mío, sino yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ya no es mi amado es mío y yo soy de mi amado. No, yo soy de mi amado. Es muy difícil, o sea, parece parecido, pero no es lo mismo. Hay un cambio de actitud, hay un cambio de entendimiento, hay una renovación en el amor de la tsunamita. El siguiente trazo habla del ejército poderoso que es su iglesia. O eres tú eres parte de ese ejército poderoso. Y esto estamos hablando de Cantares del 5 al 2 y el capítulo 8 al 14. Y esto me ha hecho pensar. Estamos en la etapa 3, estamos terminando, no te preocupes. Y llega la tsunamita con la siguiente reflexión, o el siguiente cristiano con la siguiente pregunta. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Y aquí lo que está preguntando es, el Señor ha procesado en mi corazón tantas cosas. Y el problema es que nos volvemos tan religiosos. Porque creemos que nosotros lo hemos hecho todo. Que no somos capaces de recuperar la visión original del Maestro. La versión original del Maestro es ir por todo el mundo anunciando el Evangelio, predicando las buenas nuevas, bautizando en el nombre de Cristo Jesús, trayendo sanidad a los cojos, vista a los ciegos, etcétera, etcétera. ¿Cómo me he de vestir? Te voy a responder. Lo primero, de santidad. Segundo, revestido con la sangre de Cristo. Y tercero, la armadura de Cristo es tu vestidura. Y he lavado mis pies. ¿Cómo lo he de ensuciar? Eso habla de santidad, habla de mi manera de caminar. Pues a veces vas a tener que hablar con personas. O vas a tener que ir a orar por un enfermo de COVID. El Señor oró por leprosos. Y habló con prostitutas. Y sanó a enfermos. Y se metió con una samaritana. Se puso a hablar con una samaritana en un pozo. Y lo que quiere decir esto es que tenemos que dejarnos la religiosidad y dejar de pensar que somos tan buenos para vestirnos como Cristo Jesús. Quizá, mira, te lo voy a simplificar. A lo mejor simplemente hay que vestirse de Jesús. Hay que vestirse de su mente, hay que andar como Él anduvo y hay que coger su ejemplo para poder responder a esta pregunta. Y pasa del huerto escondido al huerto de los nogales. Y dice, descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides y florecían los granados antes que lo supiera. Mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita. Vuélvete, vuélvete, miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. ¿Y sabes lo que pasa? Que en este huerto el Señor viene a ver lo que está haciendo su iglesia. Viene a ver si hay fruto. Y me acuerdo de las palabras que trajo en profecía el hermano Juan. Y el Señor nos hablaba de fruto. Voy a ver quién no da fruto. Y es el tiempo, es la etapa donde hay que ver dónde estamos dando fruto. Que te tienes que involucrar en la iglesia, que te tienes que involucrar en tu familia
Pero empieza a orar con inteligencia. Empieza a orar con sabiduría. Mira a ver dónde hay necesidad. Y no te hagas cómplice de a veces de pecados, porque nos convertimos en cómplices cuando callamos. Oye, ¿por qué te crees que perseguían a los discípulos? ¿Porque iban predicando el amor de Jesús? Porque si todo era amor, ¿por qué perseguirlos? Pero es que le decían al que estaba pecando, arrepiéntete y cambia tu manera de vivir. Arrepiéntete. Y eso no le gustaba. Y cuando toque decirle a personas, arrepiéntete porque a Dios no le agrada tu manera de vivir, vas a entrar en problemas. La iglesia va a entrar en problemas, la iglesia va a entrar en persecución. Pero precisamente el amor no es simplemente decir a todo que sí. El amor hay que a veces que decir que sí y otras veces hay que decir que no. Y no participar y no tener comunión con ciertas cosas. Por eso dice, para ver si brotaban las vides, que es el gozo, y los granados, que es el amor. Dice, mi alma se puso entre los carros de Aminadab. ¿Tú sabes cuál era el carro de Aminadab? Mi alma, a veces quien yo quiero, mis sentimientos. A veces puede ser tu hijo, tu hija, un hermano, una hermana, padre, madre, esposo o esposa. Mi alma se puso entre los carros de Aminadab. Mis emociones, mi amor carnal se puso de la siguiente manera. El carro de Aminadab fue el carro usado para transportar el arca desde Filistea hacia la casa de Obededón. Fijaros que los filisteos cogieron el arca y no pasó nada. Hubo mucha gente que tocó el arca en ese momento, que no tenían conocimiento de Dios y no pasó nada. Pero sin embargo a Uzías tocó el arca, tocó el carro y murió al instante. Y eso nos tiene que enseñar a nosotros que desde este momento ya tienes conocimiento, que tú como hijo de Dios, como hija de Dios, hay cosas que no puedes tocar porque van a ser muerte para tu vida. Para otros no pasa nada, pero para ti sí. Porque has conocido el Evangelio, porque has conocido a Cristo Jesús. Y aunque tu emoción, aunque tu alma esté ahí, por eso le dice el Señor, vuélvete. Y lo miraremos, pero lo miraremos juntos. Quiero enseñarte cómo yo veo las cosas. Quiero mostrarte mi corazón hacia ese problema, hacia ese caso. Y dice, ¿y qué verás? Algo como en la reunión de dos campamentos, Mahanaim, el cielo unido con la tierra, el amor de Dios manifestado aquí en la tierra, los milagros de Dios aquí en la tierra, pero cuando eres guiado y dirigido por el Espíritu Santo, cuando tus ojos son abiertos y ves el plan perfecto y la voluntad de Dios perfecta para esa persona, aunque no entre en tu concepto de amor humano, aunque no entre, pero el amor de Dios es más grande y más sabio y más inteligente. ¿Me comprendes por dónde voy? Por eso, hermanos, cuando hablamos del carro de Aminadab, es curioso, porque solo le funcionaba a los creyentes. Cerramos con lo siguiente: el Señor es el Señor de la cosecha. Y esto está en Cantares 8, del 5 al 14. Y habla de que ha cambiado la perspectiva. Empezamos, mi amado es mío y yo soy suya. Seguimos diciendo, yo soy de mi amado y yo soy suya.
Pero en Cantares 8:5 termina: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre Dolores, allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Ese es el punto donde realmente se nota que has conocido al Padre. Ese es el punto donde se nota que has conocido a Dios. Cuando tú, en cualquier necesidad o circunstancia, te recuestas sobre el pecho del Maestro. Te recuestas sobre el pecho de Jesús. Y dice que a la sombra de un gran árbol, debajo de un manzano que hay, manzanas, dulces, frescas, crujientes, apetecibles. Y aunque va a costar dar a luz el hijo que tiene que dar la iglesia, pero el Señor nos tiene en su pecho. El Señor nos tiene recostados. Mira a la bebé. Está tranquila. Está descansando. Está en paz. Está segura. ¿Se preocupa por lo que va a venir mañana? Cero. ¿Tiene estrés o ansiedad? ¿Depresión? Cero. Porque está en los brazos de alguien que la ama. Y nosotros tenemos que entrar a ese entendimiento de dejarnos reposar en los brazos de alguien que nos amó hasta el punto que dio a su Hijo unigénito por rescate de cada uno de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Le damos a Él la gloria y la honra. Padre, te amamos. Te amamos, Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Yo te pido, Espíritu Santo, que sigas revelando a nuestras vidas, Señor, que sigas mostrando a nuestras vidas, Padre, la verdad que hay en tu palabra, Señor, que este mensaje nos ayude, nos inspire, Señor Padre, para seguir creciendo, para seguir avanzando y para que tú seas formado en cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.